Hola, espero que todos estén muy bien. La clase de hoy va a consistir en la simulación de un ciclo orgánico de ranking. Para esto vamos a hacer uso de un software llamado Aspen. Es importante mencionarles que este software no está o no posee una versión de estudiante. Entonces, para poder utilizarlo, tenemos que hacer un acceso remoto a las computadoras de la escuela. ¿Cómo van a poder ustedes ingresar a estas computadoras? Lo primero que tienen que hacer, ¿verdad? Es sacar una cita cuando ustedes se dispongan a empezar a realizar las pruebas. Pero también, para poder hacer esto, antes deben de tener instalada una aplicación que se llama AnyDesk. Esta aplicación es la que les va a permitir ingresar desde sus computadoras hasta la computadora de la universidad. Básicamente, ese programa pueden descargarlo desde esta página web. Nada más le dan acá, descárguelo ahora. Y aquí cuando ustedes hagan clic sobre este icono, lo que se les va a desplegar es un menú desde el cual ustedes van a poder establecer en dónde desean descargarlo. Como ya yo lo hice, no voy a darle clic acá. Entonces, una vez que ya ustedes tienen eso listo, en el lugar en el cual ustedes lo hayan descargado, simplemente hacen doble clic sobre el icono y se les va a mostrar una pantalla como esta. Entonces acá la va a mostrar como este puesto de trabajo y otro puesto de trabajo. Entonces, en esta opción que dice otro puesto de trabajo es en la cual ustedes tienen que introducir la dirección que se les va a facilitar. Entonces, por ejemplo, la dirección muy posiblemente nunca va a ser la misma. Entonces, tienen que, ¿verdad? Que para eso coordinar qué día ustedes van a utilizar la máquina. Entonces, por ejemplo, para mí el día de hoy me asignaron esta máquina. Entonces, yo voy a colocar el nombre de la máquina y le voy a dar conectar. Me va a aparecer esto, ¿verdad? Como que se está estableciendo la conexión y a mí también me van a facilitar, bueno, y a ustedes una contraseña. Entonces, esa contraseña ustedes la van a tener que digitar en este otro espacio y le van a decir OK. Hay que esperar un momento y ahí se está estableciendo. Entonces, ya aquí, ¿verdad? Esto que nos está mostrando el sistema, ya nosotros estamos dentro de la computadora de la universidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Vamos a ir aquí a inicio y vamos a escribir Aspen. Y vamos a hacer clic sobre el icono. Muchas veces nos va a estar apareciendo esto, ¿verdad? Y lo que podemos hacer aquí es únicamente venir y hacer clic sobre el botón de cerrar. Ahora sí, ya aquí digamos que estamos sobre la computadora de la escuela. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Lo que nosotros vamos a tener que hacer es empezar a hacer nuestra simulación. Entonces, para eso, voy a hacerles primero una pequeña introducción. Lo que tenemos que tener claro es que el día de hoy lo que vamos a simular es un ciclo orgánico de ranking. Este ciclo lo vamos a trabajar con un compuesto orgánico que se llama R245FA y lo que nos va a permitir este compuesto es evaporar a temperaturas más bajas que el agua. Como por ejemplo, si ustedes buscan información al respecto de este compuesto, se van a dar cuenta que a una presión cercana a la atmosférica, el compuesto ebulle a 15 grados. Entonces, ahora, una vez que ya estamos acá, lo que nosotros vamos a hacer es dar clic sobre este icono que dice nuevo y le vamos a decir que nos queremos preparar una simulación en blanco. También tienen que tener en cuenta que en esta parte de acá trae como algunas simulaciones desde las cuales ustedes se pueden como basar, pero la simulación que nosotros vamos a hacer el día de hoy es una simulación completamente como partiendo de cero. Entonces vamos a dar clic sobre simulación en blanco y vamos a dar clic sobre crear. Vamos a esperar. Ok, una vez que ya estamos acá, voy a ver si esto me permite hacer esto un poco más grande. No. Bueno, entonces,
Este es el asistente, ¿verdad? Que ustedes van a tener. Y básicamente aquí se puede ir avanzando de una forma como bastante intuitiva. Una vez que ya estamos aquí en el sistema, lo primero que vemos que nos piden son los componentes. Entonces, ¿cuáles son los componentes que nosotros vamos a tener que agregar? Uno de estos componentes, como les mencioné, es el compuesto. Entonces, lo que tenemos que hacer es digitarlo sobre estos componentes, sobre esta identificación, ¿verdad? De componentes con el ID. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer? Básicamente, y bueno, saber también que funciona en inglés y con letras mayúsculas. Entonces, acá lo que vamos a hacer es poner R245 FA. Con solo que nosotros coloquemos Enter, vamos a darnos cuenta que él llena por completo las otras casillas. El otro componente que nosotros vamos a utilizar el día de hoy es agua. Entonces vamos a escribir agua y vamos a colocar Enter. Es así como entonces podemos darnos cuenta que ya prácticamente está aquí definido, ¿verdad? Nuestros dos componentes que necesitamos. Uno, que es el que nosotros necesitamos evaporar, y otro a través del cual se va a llevar a cabo el proceso. Entonces, en nuestro caso, el fluido de trabajo que se le denomina, que es el que va a estar funcionando por todo el ciclo, es este R245FA. ¿Ok? Seguidamente, lo que vamos a hacer es ir avanzando. Entonces, para nosotros avanzar, a lo que debemos de realizar es pasarnos a la opción. Lo que tenemos que hacer es dar clic sobre esta flechita que dice como Next. Es una forma rápida de ir avanzando. Entonces, vemos que lo que nos va a especificar acá es el tipo, ¿verdad? De los métodos termodinámicos que se pueden usar. Entonces, lo que ustedes tienen que tener claro es que ustedes van a profundizar muchísimo más sobre paquetes termodinámicos cuando estén en termodinámica 2. ¿Por qué? Porque ahí se van a dar cuenta que existen diagramas de selección basados, por ejemplo, en si los compuestos son polares o no, en si son electrolitos, y va a haber toda una definición que les va a permitir a ustedes establecer, ok, este compuesto con este otro compuesto, ¿qué paquete termodinámico debería yo estar utilizando? Nada más para que tengan eso claro. Por el momento, pueden seguir, ¿verdad?, la recomendación que ya yo probé, que para este sistema, el de Penn Robinson que está por acá, vamos a ver, funciona. Ahora bien, también tienen que tener en cuenta que si ustedes hacen clic sobre aquí, asistentes de métodos, ¿verdad? Les va a dar una pista sobre, por ejemplo, cómo ustedes pueden ir seleccionando cuál método termodinámico deberían de estar utilizando. Pero como les digo, ustedes pueden buscar sus sustancias y ver con qué modelos termodinámicos, por ejemplo, las han simulado. O pueden venirse asistentes de método y conociendo sus sustancias, definir entonces así cuál método es el más adecuado. Entonces, una vez que ya se selecciona el método termodinámico, igual volvemos a hacer clic sobre la opción de Next. Y aquí lo que nos está diciendo básicamente es que las propiedades, ¿verdad?, de inicio están completas. Y vamos a decirle que OK. Entonces, ahí ya nos damos cuenta, ¿verdad?, de que se generaron todos los valores que se necesitaban para realizar la simulación. Y ahora lo que vamos a tener que hacer es pasarnos a la parte ya de nuestra simulación. Entonces, para eso vamos a pasarnos a esta otra pestañita que está acá abajo, que dice simulación. Entonces, en esta pestañita que dice simulación, es en la cual nosotros vamos a proceder a agregar todos los equipos que sean necesarios para nuestra simulación. Entonces, como lo que nosotros vamos a simular es un ciclo de ranking,
que ya ustedes deberían de haber visto en la teoría, sabemos que vamos a ocupar intercambiadores. Ahora, si ustedes hacen clic sobre estos botones que están acá a los costados, se van a dar cuenta que existen un montón de tipos. Pero bueno, eso ustedes lo van a ir aprendiendo en los cursos que siguen. Por el momento vamos a utilizar el más simple. Entonces, ¿cómo se hace para seleccionarlo? Únicamente ustedes hacen clic sobre el equipo y ven que cuando se pasan a esta pestaña se les forma como una X o una cruz. Hacen clic y el equipo se va a colocar. Entonces, como lo que nosotros estamos simulando es un ciclo de ranking, tenemos que saber, ¿verdad? Que lo que necesitamos básicamente es un evaporador, un condensador, una turbina y una bomba. Es decir, esos son los 4 equipos que se van a requerir. Entonces, vamos a poner 2 de estos, uno que va a funcionar como un evaporador y otro como un condensador. Además, tenemos que utilizar ¿verdad? La turbina y la bomba. Entonces nos pasamos para esta otra pestaña y vamos a seleccionar acá que aunque aquí diga compresor, vamos a darnos cuenta que luego en las especificaciones del equipo nosotros podemos cambiarlo y nos va a permitir convertirlo en una turbina. Entonces vamos a colocar por aquí la turbina y además de eso vamos a colocar una bomba. Entonces, estos son básicamente los 4 equipos que nosotros vamos a requerir. Ahora, si ustedes necesitan darle un nombre para que sea más intuitivo, ¿verdad? Qué equipo hace cada cosa, con solamente que hagan doble clic sobre el nombre del equipo, ustedes pueden ponerle a este, por ejemplo, que esto va a ser un evaporador, que esto va a ser una turbina, que esto va a ser un condensador, y que esto va a ser una, bueno, ya se le ponemos bomba, ¿verdad? Y ya ahí lo tenemos listo. Ahora, ya una vez que agregamos nuestros equipos y que le cambiamos el nombre a nuestros equipos para que sean más intuitivos para nosotros, lo que prosigue es arreglar las corrientes. Entonces, para agregar las corrientes, uno lo que debe de hacer es ir a este botón que dice acá de material. Y esto nos va a permitir entonces agregar las corrientes. Pero antes de hacer eso, voy a correr un poquito cada uno de los equipos para que me queden un poco más ordenados. Y sea más fácil realizar la conexión. Entonces, ahora vamos a ir a cada material y aquí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si ustedes no enlazan bien un equipo con el otro, al realizar la simulación les va a dar un error. Es decir, deben de asegurarse que cuando vayan a establecer una conexión entre equipos, ustedes estén colocados justo encima de la flecha para que las corrientes queden bien conectadas, ¿verdad? De lo contrario, la simulación les va a dar un error. Entonces, de esta salida de la bomba, lo que vamos a hacer es ir a la entrada del evaporador. Pero si ustedes se dan cuenta, hay 2 tipos. Hay una que dice que es caliente y hay otra que dice que es fría. Entonces, vamos a pensar un momento acá. Si lo que tenemos es un evaporador, nuestro fluido de trabajo quiere decir que viene frío y yo le voy a pasar algún otro fluido o lo voy a poner en contacto, ¿verdad? Con algún otro fluido de forma tal que me logre evaporar mi fluido de trabajo. En nuestro caso, nuestro fluido de trabajo es el R245FA, ¿verdad? Entonces, voy a decir, ok, tiene que conectármelo acá, a la corriente fría. Seguidamente, una vez que establecí esa conexión, de la salida, ¿verdad? De la corriente fría, voy a llevarlo a la entrada de la turbina. Posteriormente, una vez que salga la turbina y ya eso vaya hacia el condensador, voy a sacarlo de acá
pero ahora va a entrar, me dice, si va a entrar a la fría o a la caliente. Entonces, si yo estoy estableciendo aquí un condensador, eso va a estar entrando aquí, ¿verdad? En la corriente más bien caliente, porque lo que yo quiero hacerle a mi fluido de trabajo, si estoy colocando un condensador, es pasarlo del estado gaseoso, por ejemplo, al estado líquido. Entonces tendría que estar colocando esa flecha acá. ¿Ok? Una vez que ya nosotros tenemos esa conexión, lo que nos estaría haciendo falta es conectar la salida, ¿verdad?, del condensador a la entrada de la bomba. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Para que no nos quede los equipos o corrientes cruzándose, nosotros podemos darle vuelta. Pero vea que yo tengo aquí el cursor en forma de cruz. Si yo toco aquí, hago clic en cualquiera de estas secciones, lo que voy a crear es otra corriente, que es lo último que tengo como seleccionado. Entonces, tengo que venir y dar clic sobre esta flechita para que ya yo tenga como la forma normal y me permita seleccionar cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a dar clic derecho sobre el equipo y yo le voy a decir que yo quiero rotarlo. Y lo que quiero hacer es como un espejo. Entonces, vean que ya sí, yo logro rotar la corriente, el equipo, perdón. Eso también lo puedo hacer con los condensadores si yo lo quisiera. Entonces, ¿cómo se puede hacer con los condensadores? Bueno, y el evaporador. Le puedo decir que lo rote y por ejemplo, le voy a decir que lo rote hacia la izquierda como para que quede ahí de pie. Y vamos a hacer lo mismo con el condensador. Y el condensador, vamos a decirlo que lo rote y también hacia la izquierda. Entonces ya ahí nuestro ciclo se ve un poco mejor. Ahora, ya una vez que nosotros tenemos establecido nuestro sistema, ¿qué es lo que hace falta? Todo esto que está pasando por acá corresponde a mi fluido de trabajo. Ahora bien, también les puede pasar que, por ejemplo, ustedes no estén seguros si hicieron bien esta conexión. ¿Cómo ustedes pueden asegurarse de eso? Pueden hacer, seleccionan la corriente, hacen clic derecho sobre la corriente y ustedes van acá donde dice reconectar. Entonces pueden reconectar el destino o la fuente y así ustedes se pueden asegurar si su corriente está bien conectada. Ahora vamos a agregar también el agua, ¿verdad? Caliente, ¿verdad? Porque en este evaporador mi corriente o mi fluido de trabajo venía frío y lo que vamos a hacer es vamos a reconectar, perdón, a crear la corriente de agua caliente. Vamos a colocar por acá la salida. Luego vamos a tener por acá la entrada de agua fría, ¿verdad? Y por acá la salida. Y entonces, para no perdernos, vamos a cambiarle el nombre a esas corrientes, para recordarlo, que aquí lo que está pasando, que aquí lo que está pasando es agua caliente y aquí va a ser agua fría. ¿Ok? Entonces, como podemos ver, ¿qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Hemos establecido los equipos, ¿verdad? Bueno, primero aquí en la parte se definieron cuáles eran los compuestos que iban a estar, los pasamos al ambiente de simulación, desde el cual pudimos agregar los equipos y utilizando esta flecha pudimos agregar las corrientes. Pero como parte de nuestra solución, nosotros vamos a dar un análisis de sensibilidad. Entonces, como lo que nosotros decíamos, ¿verdad? Es hacer un análisis de sensibilidad, necesitamos agregar una corriente de potencia. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar específicamente? Es cómo cambia la potencia de entrega de la turbina, ¿verdad? Cuando se cambia la presión de salida de esta bomba.
nuestro análisis de sensibilidad. Entonces, para poder nosotros llevar a cabo eso, tenemos que agregar además una corriente, ¿verdad? Que sea de trabajo. Y eso lo van a encontrar acá. Si ustedes hacen clic sobre esto, vamos a decir, ok, voy a agregar una corriente de trabajo y se la vamos a poner aquí a la turbina. Y esa corriente, tal cual lo hicimos con las otras propiedades, nosotros podemos ponerle ahí que se va a llamar potencia. Voy a volverla a crear para que no quede tan fea. Listo. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos agregado eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora tenemos que definir las corrientes. Entonces, para ir definiendo las corrientes, vamos a hacer, por ejemplo, doble clic sobre la corriente número 1. Entonces, recordemos que esta corriente número 1 es la que está llevando nuestro fluido de trabajo de la bomba a ese evaporador. Y lo que vamos a asumir en esa corriente número 1, que es la que está entrando al evaporador, es que la bomba nos está entregando un líquido saturado. Entonces, hacemos doble clic sobre la corriente y vemos que ya nos está abriendo la, la, el cuadro en el que podemos poner las especificaciones correspondientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a definir acá? Lo que vamos a definir acá es cómo se va a comportar. Entonces, vamos a decir que esa corriente va a tener una temperatura, por ejemplo, de 100 grados, que va a tener una presión de un bar. Hay que definirle también un flujo másico, que ese flujo másico podemos definirlo, vamos a poner aquí en kilogramos por segundo, como 11 kilogramos por segundo. Y aquí tenemos que definirle qué es lo que lleva. Entonces, bueno, vamos a poner aquí que es lo que vamos a definir en la composición es la fracción másica. Y entonces vamos a decir que en este caso lleva 1 de, ok, si aquí estamos, perdón, definiendo primero la corriente 1, que es la de nuestro eh, fluido de trabajo, lo que vamos a tener que definir es la fracción de vapor, porque lo que les dije, ¿verdad? Es que lo que vamos a hacer es suponer que está entregando líquido saturado, entonces, más bien vamos a poner aquí que vamos a trabajar con la fracción de vapor. La presión ahí es de 2 bar. Y aquí en fracción de vapor lo que hacemos es ponerle 0. ¿Por qué? Porque si nosotros le estamos poniendo 0, lo que estamos suponiendo es que esa corriente va como un líquido saturado. Y el flujo que va ahí es de 1 kilogramo por segundo. Y ahora sí, aquí en estos componentes sería, le ponemos un 1 porque lo único que va es el R245 FA y en el agua le ponemos un 0. Entonces, así nosotros ya estamos dejando completamente definida nuestra primer corriente, ¿verdad? Entonces, vea que lo que hacemos es suponer, ok, la bomba lo que nos está entregando es un líquido saturado. Si la bomba lo que nos está entregando es un líquido saturado, tenemos entonces que tener en cuenta que la fracción de vapor que va por ahí es 0. Entonces, seleccionamos esa opción de fracción de vapor y colocamos 0. Y la presión, esta presión, aunque estamos colocando aquí 2 bar, es nada más para iniciar el proceso, ¿verdad? En realidad es una presión ahí establecida que nos permite iniciar los cálculos de iteración. Y esto es nada más, ¿verdad? Cuánto flujo másico está pasando por esta corriente. Y acá es importante, ¿verdad? Definir que si nosotros colocamos 1 para la fracción másica de este componente, estamos diciendo que únicamente por esa corriente va este componente. Entonces, una vez que tenemos listo eso, le podemos dar aquí en Next.
Y entonces aquí lo que nos puede pasar a nosotros es que no puede que no estemos viendo a cuál corriente nos está llevando. Entonces, para evitar que pase esto, lo que podemos hacer es pasarnos aquí a la parte principal, pero si no vemos que aquí también nos lo está marcando, como lo que le habíamos puesto como agua cal. Pero si ustedes quieren, entonces nada más uno se pasa para acá y hacemos doble clic sobre esta y nos va a abrir entonces la pestaña. Y entonces, ¿qué vamos a decir? Ok, el agua, ¿verdad? Con la cual nosotros vamos a evaporar nuestro fluido de trabajo va a ingresar a 100 grados y va a tener una presión de 1 bar. Vamos a establecerle un flujo mágico específicamente de, bueno, en kilogramos por segundo de 11. Y aquí en el flujo mágico vamos a decirle que no lleva nada de nuestro fluido de trabajo y que todo ahí es agua. Entonces ya sí queda definida nuestra corriente de agua caliente. Igual, si hacemos clic sobre Next, ahora vemos que aquí arriba dice agua fría, que es como si nos hubiéramos venido acá y hubiéramos hecho doble clic sobre esta corriente. Entonces, la corriente de agua fría, lo que vamos a decir es que esa corriente está ingresando a una temperatura de 27 grados y una presión de 1 bar. Con respecto al flujo mágico, vamos a decir que es de 8.5 kilogramos por segundo. ¿Ok? Y luego aquí, así como lo hemos hecho, como en las anteriores, vamos a poner que tiene una fracción mágica en la que acá es 0 y acá es 1. ¿Ok? Y entonces ya si nosotros tendríamos definido todas nuestras corrientes. Ahora, ¿qué es lo que hace falta por establecer nuestros bloques? Para este programa los bloques son los equipos. Perdón chicos, es que ando terrible de la garganta. Entonces, si nosotros expandimos esta parte de acá, nos va a aparecer los 4 bloques o los 4 equipos que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Entonces, podemos ver que si le damos clic sobre cada uno de ellos, nos va a ir pidiendo o solicitando, ¿verdad? Que especifiquemos cómo está funcionando cada uno. O también podemos venirnos a la parte principal y decir, ah, ok, voy a empezar a definir mi evaporador y hacemos doble clic sobre el evaporador. Entonces, aquí nos da bastantes consideraciones que nosotros podríamos asignarle al equipo. Sin embargo, ustedes pueden por el momento omitir esto. ¿Por qué? Porque aquí nos piden si es de Curaçao Tour, si está en contracorriente, con corriente, si es multipaso. Esas cosas ustedes las van a aprender cuando lleven fluidos. Entonces, por el momento lo que vamos a hacer es decir, no, yo lo que voy a definirle es aquí en mi parte de especificaciones. Vamos a decirle que recordemos que en el en el evaporador a nuestro fluido de trabajo lo que estamos haciendo es llevándolo, ¿verdad? Hasta un vapor saturado. Entonces yo puedo decir, y recordemos que mi fluido de trabajo en el evaporador era la corriente fría. Entonces lo que voy a decirle yo es que a la corriente fría de salida le voy a definir los grados de sobrecalentamiento, pero para decir que está saliendo como un vapor saturado voy a decirle que va a tener 0 grados de sobrecalentamiento. ¿Ok? Y podemos pasar al siguiente equipo. Entonces, si nosotros pasamos, ¿verdad? Únicamente con el next, nos va a decir, ok, ahora usted tiene que venir y definir el condensador. O me puedo venir para acá y hacer doble clic sobre el próximo equipo que yo quiero. Por ejemplo, la turbina.
Entonces, aquí es lo que les había mencionado al inicio. Aquí es donde nosotros tenemos que decir cómo es que está funcionando este equipo, como un compresor o como una turbina. Entonces, vamos a decir, ah, no, esto es una turbina. ¿Y de qué tipo? Vamos a ponerle, como hemos venido resolviendo los problemas, que es isentrópica. Entonces, vamos a definir una presión de descarga y esa presión de descarga yo la voy a definir que van a ser 2 bar. Y aquí en esta última parte nos dice que nosotros vamos a ponerle la eficiencia isentrópica y la eficiencia mecánica. Entonces, en esta parte de eficiencia isentrópica, si ustedes le ponen 1, lo estarían modelando como una ideal, pero podemos para hacerlo un poco más acorde a la realidad ponerle 0,85. Y en eficiencia mecánica, esa eficiencia mecánica está relacionada con las partes internas del equipo. Entonces, como ustedes todavía no han visto eh, información, ¿verdad? Que les permita definir mejor esa eficiencia mecánica, por el momento sí le vamos a poner 1. Es decir, lo estamos considerando como que en la parte de eficiencia mecánica trabaja de forma ideal. Luego, nosotros vamos a proceder a definir la bomba. Entonces, hacemos doble clic sobre la bomba. ¿Y qué es lo que vamos a ponerle acá? Ok, vamos a decirle que la presión de descarga de la bomba va a ser de 5 bares, que va a tener una eficiencia de 0,75. Y aquí también le vamos a tomar por el momento únicamente como 1. ¿Ok? Entonces, si nos pasamos a la parte principal, lo único que hace falta es por definir es el condensador, ¿verdad? Entonces, en el condensador nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener igual, aquí ustedes lo van a dejar exactamente igual y en la parte de especificación, recuerde que en el condensador mi fluido de trabajo estaba ingresando a la corriente que se denominaba como la caliente, ¿verdad? Entonces, de forma análoga a como definimos en el evaporador, aquí lo que vamos a, a definir es eh, que esa corriente caliente, cuántos grados de enfriamiento va a tener. Entonces, sería esta. Y entonces, si nosotros queremos decir que va a llevarlo a un líquido súper enfriado, tendríamos que definir aquí cuántos grados por debajo va a estar, ¿verdad? O simplemente le ponemos 0 para sacarlo como un líquido saturado, por ejemplo. Y hacemos clic en el botón de Next. Entonces, aquí lo que me dice es que ya todas esas partes están completas, ¿verdad? Entonces, vamos a decirle aquí que OK. Y ahí nos va a estar calculando. Y bueno, vamos a darle un tiempito, ¿verdad? Y dice que está generando los resultados. Ok, entonces ya ahora sí nosotros bajamos en esta parte de acá hasta la parte acá donde dice como el resumen de resultados y vamos a la parte de corrientes, vamos a ver cómo, entonces, en este gráfico que saca acá, nos va a poner los resultados para cada una de nuestras corrientes, ¿verdad? Entonces podemos ver el agua fría, el agua caliente, la corriente que no definimos, que nada más la habíamos dejado como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, aquí nosotros vamos a poder también ver, entonces nosotros aquí vamos a poder ver para cada uno de las corrientes, ¿verdad? Los valores que están asociados, como por ejemplo la temperatura, la presión, la fracción de vapor, de líquido, y así sucesivamente, las entalpías, las entropías, los flujos. Entonces, vea que aquí ya nos están dando toda una cantidad de información. Ahora bien, hay otras formas, ¿verdad?, de determinar o de ver esos valores, si uno quiere también, como tal vez de una forma un poco más abreviada. Entonces,
Si nosotros nos vamos a la parte principal, ¿verdad? Si nosotros nos vamos a la parte principal, ¿verdad? En esta, que sería aquí el main, en Modify, y aquí si hacen clic sobre los resultados de las corrientes, ven que aquí a ustedes se les va a abrir esta otra tablita en la cual ustedes pueden seleccionar qué quiere que les muestre. Entonces ustedes pueden decir, ok, yo quiero ver la temperatura, quiero ver la presión, quiero ver la fracción de vapor y quiero ver, por ejemplo, el trabajo. Y le vamos a decir que lo aplique. O le podemos decir también como que ok. Y entonces vamos a ver cómo aquí, voy a alejar un poquito esto. ¿Verdad? Y tendríamos que separar un poquito también los equipos, porque aquí al estar tan unido todo y al estar haciendo esto como una ventana pequeña, no entiendo por qué, si no me deja hacerlo como más grande, me va a estar mostrando entonces los valores. Voy a pausar un momentito esto para ver si yo logro hacer esta ventana más grande. Ok, aquí ya se tal vez un poquito mejor, esto hay que acomodarlos porque esto nos está afectando mucho el estar siendo tan pequeño. Pero bueno, podemos ver, por ejemplo, cómo el agua ingresa, ¿verdad? A los 100 grados que nosotros le habíamos dicho. Y para llevar a cabo el proceso de evaporar nuestro fluido de trabajo, luego sale a 96. Aquí podemos ver también la temperatura a la que está ingresando nuestro fluido de trabajo, a la que está saliendo y entrando más bien a la turbina. Y podemos ver la potencia de la turbina, que aquí dice que es menos 14. Aquí no se asusten por estarlo viendo en negativo. Lo que pasa es que la convención de signos que utiliza el programa es contraria a la que nosotros hemos venido utilizando en el curso, pero no es que haya ningún tipo de error. Además, si ustedes se acercan por este lado de acá, pueden ver, ¿verdad? Para saber cada una de las nomenclaturas, ¿verdad? De todo lo que esté como un circulito de temperatura, la presión, el flujo, bueno, la fracción molar de vapor y también esa potencia. Entonces, cada uno de los simbolitos que está acá significa algo. Luego, ya una vez que nosotros tenemos esto hecho, nosotros podemos venir a hacer un análisis de sensibilidad. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros un análisis de sensibilidad? Podemos hacerlo, por ejemplo, desde acá, desde estas herramientas de asistente modelo y sensibilidad. Entonces, una vez que nosotros entramos a esa sección, nosotros le vamos a decir, ¿verdad? Que nos haga un nuevo estudio de sensibilidad y podemos dejarlo ahí nada más como OK. Y entonces nos va a abrir este cuadro. ¿Qué es lo que nosotros vamos a tener que hacer aquí? Seleccionar, ¿verdad? Las variables. Entonces, para hacer eso, vamos a decirle, ¿verdad? Que es una nueva variable. Y esa variable lo que nosotros tenemos que decirle o especificarle es cuál va a ser. Porque en este caso vemos que está activa, ¿verdad? Entonces, esa variable, para editar esas variables, nosotros vamos a decir, ok, esa variable, la 1, va a ser una variable de bloque. ¿Por qué va a ser una variable de bloque? Porque recuerden que el análisis de sensibilidad que uno quería, o que queríamos hacer era determinar cómo cambiaba la potencia de entrega de la turbina cuando se cambiaba la presión de salida de la bomba. Es decir, esa potencia de entrega a la turbina o esa potencia, ¿verdad? Que nosotros vamos a ir midiendo está dentro de un equipo, es decir, o está dada por un equipo, que sería la turbina. Y recuerden que todo lo que nosotros vemos en este programa como equipos, él lo llama bloques. Y también va a estar dada por la presión de salida de la bomba. O sea, la presión de salida de la bomba también es algo que está ligado a lo que el programa reconoce como un bloque. Entonces, vamos a definir primero esa variable, ¿verdad? Eh, si quieren verla como independiente, entonces aquí tendríamos que seleccionar qué va a ser de la bomba y entonces nos dice cuál variable. Entonces nosotros vamos a decirle que es la presión y entonces una vez que nosotros le decimos que es la presión, va a decir, ok, es en bar. Y ahora nosotros tenemos que especificarle acá de dónde a dónde tiene que, o queremos, ¿verdad? Que esa presión varía. Entonces vamos a decirle de 5 a 10 bar.
Y aquí nosotros podemos definirle el incremento. Entonces, por ejemplo, si uno quiere verlo a 5, a 6, a 7, a 8, a 9 y a 10, vamos a decirle que tenga un incremento de un bar. ¿Ok? Y una vez entonces que nosotros hacemos eso, vamos aquí al botón, ¿verdad? De siguiente, y ahora sí nos va a decir, ok, ¿qué es lo que usted va a definir? Entonces, vamos a definir la variable de potencia. Y entonces, esa variable de potencia, nosotros vamos a decir, ok, ¿de qué tipo es, verdad? Entonces va a ser de trabajo potencia. ¿De cuál corriente? De la corriente que nosotros habíamos llamado potencia y las unidades van a estar en kilowatts. Entonces, una vez que tenemos definido eso, nosotros vamos a decirle next. Y ahora le vamos a decir, ok, ¿qué queremos que nos tabule, verdad? Entonces, vamos a decirle qué es lo que estaba en número 1, ¿verdad? Okay. Y si le damos siguiente, nos dice que ya está completo, que si queremos llevar a cabo el análisis de sensibilidad ahora, y vamos a decirle que sí. Entonces, ya que ahí están, ya procesó, ¿verdad? Los resultados y ahora ya nosotros podemos ir a ver cuáles son esos valores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos? Porque aquí ya nos dice que hay como resultados disponibles. Y aquí, ¿verdad? A donde lo habíamos creado vamos a poder ver los resultados. Entonces nos va a decir, por ejemplo, ok, a 5 bar, esta es la potencia de su turbina, a 6, a 7, a 8, a 9 o 10. Entonces, como es de esperar, ¿verdad? A como iba aumentando la presión de la bomba, era de esperar que la presión, que la potencia, perdón, de la turbina fuese aumentando. Pero nos sirve para determinar si nosotros sabemos que necesitamos, por ejemplo, una potencia de 21 kilowatts, entonces cuál debe ser aproximadamente la presión de la bomba que nosotros debemos de estar utilizando. Y así, entonces ya nosotros podríamos, por ejemplo, llevarnos estos datos y graficarlos en un Excel. Ok, chicos, entonces esto sería la simulación, ¿verdad? Como la primera introducción que estaríamos teniendo al programa Aspen. Y yo les voy a estar también subiendo este archivo de simulación. Algo que se me había olvidado comentarles y que es muy importante que tengan en cuenta es que recuerden que ustedes aquí todos lo están trabajando sobre una máquina en la universidad. Entonces, ustedes vienen y le dicen, ok, guardar, guardan el proyecto, pero se lo envían ustedes, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan como respaldo. ¿Por qué? Porque luego puede que ustedes no le asignen la misma máquina, entonces ustedes no tendrían forma de cómo encontrar ese trabajo para que lo tengan en cuenta. Y que tengan una linda tarde. Hasta luego, chicos.